Hoy me gustaría abordar la detoxificación y el drenaje desde un punto de vista práctico. Se habla mucho de las toxinas presentes en el entorno y hay muchas clasificaciones de ellas. Pero lo que quiero explicar hoy es la aplicación práctica de la detoxificación. Cómo eliminar estas toxinas del organismo y cómo facilitar dicha eliminación. Hoy en día, todos estamos rodeados de toxinas. En los libros de toxicología se escribe más de 100.000 que se pueden acumular biológicamente en el cuerpo humano y causar enfermedades y daños. No hay ningún lugar del mundo donde estemos seguros. Los vientos transportan toxinas por todo el planeta, incluso a lugares muy remotos donde no estaban presentes originalmente. Por ejemplo, puede haber DDT en el Polo Norte o en el Polo Sur, lugares donde nunca se ha utilizado. Una toxina se define como una sustancia que puede alterar y causar daños al cuerpo y que éste no puede utilizar. A menudo procede del exterior. Hay dos tipos de toxinas. Las toxinas exógenas entran en el organismo desde el exterior. Cuando son de naturaleza química, suelen llamarse xenobióticos. Pueden ser causadas por la radiación o incluso por el ruido. La contaminación acústica puede ser tóxica para el organismo. Las toxinas endógenas las produce el metabolismo del cuerpo humano y solo son tóxicas si no se degradan, no se metabolizan y no se excretan. Actualmente, casi todas las toxinas residen en nuestro propio entorno. En los edificios, especialmente en los edificios nuevos, moquetas y los materiales que recubren las paredes y los suelos, e incluso en los adhesivos con que se colocan. La madera contiene muchos conservantes. El adhesivo de las moquetas desprende una sustancia similar al formaldehído durante muchos años después de su colocación, y por eso hay tantos edificios que se describen como edificios enfermos. Los gases que desprenden los materiales hacen que más del 30% de sus ocupantes enfermen. Es importante realizar que el ser humano no tiene depredadores naturales, excepto el propio ser humano. Las toxinas presentes en nuestro interior proceden de la cadena alimentaria porque ocupamos el nivel superior de esta y, por tanto, muchas toxinas entran en nuestro organismo con los alimentos. Al examinar el efecto de las toxinas, es importante tener en cuenta su acumulación biológica. Numerosas toxinas se consideran persistentes. Esto significa que permanecen en el entorno durante muchos años después de que se hayan usado y se degradan muy lentamente. En otras palabras, su semivida es larga. Por ejemplo, la semivida del DDT es de más de 25 años. Por tanto, si se usa DDT, este puede permanecer en las aguas subterráneas durante ese tiempo y entrar en el organismo incluso en lugares muy remotos, como se ha dicho antes. En el organismo humano también se acumulan toxinas, especialmente en el tejido adiposo y en la matriz del tejido conjuntivo, lugares donde se absorben muchas de ellas y en los que permanecen durante años, hasta 25, como acabamos de decir. Esta acumulación puede causar enfermedades en muchos casos, por ejemplo, en el sistema inmunológico. El cerebro y los nervios son muy sensibles a los tóxicos y en el sistema endocrino puede producirse lo que se llama una alteración endocrina, que consiste en que una toxina que se asemeja a una hormona se une a sus receptores y actúa como ella o bloquea la acción de aquella. La exposición a productos tóxicos causa numerosas enfermedades, como asma, alergias, autoinmunidad, alteraciones de la función cognitiva y especialmente cáncer. Recientemente se ha observado que puede causar síndrome metabólico y obesidad. ¿Cómo se determina la toxicidad? En la medicina convencional, lo que mejor se conoce es la sobredosis. Las toxinas son letales y causan la muerte. La intoxicación aguda es el caso descrito con más frecuencia.
La toxicidad se estudia en laboratorio en ratones. La DL50 es la dosis o cantidad de toxina que produce la muerte de la mitad de los ratones y constituye una medida de toxicidad aguda de una toxina. Pero en la medicina biológica el interés se centra en el efecto de pequeñas cantidades de toxinas durante años, porque el progreso científico ha demostrado que este es el verdadero peligro de la mayor parte de las toxinas presentes en nuestro entorno. La acumulación biológica de la que hemos hablado antes y la exposición a cantidades pequeñas durante años. Muchas de estas toxinas están presentes en una concentración que no provoca un efecto adverso observable. Quiere decir que si se analiza una toxina en esta concentración en el laboratorio, no se observa ningún efecto adverso, pero la absorción continuada de la toxina a esta baja concentración por el organismo terminará por causar numerosas enfermedades. La respuesta a la dosis es variable. Si se administra una dosis alta de una toxina, se produce una respuesta lineal, es decir, cuanta mayor cantidad se administra, más ratones mueren. La administración persistente de pequeñas cantidades de toxinas da lugar a una curva de respuesta a la dosis en forma de U o de U invertida. Este fenómeno se denomina hormesis y solo se observa a las concentraciones en las que la toxina estimula o suprime una función, dependiendo de la dosis. A menudo, las autoridades sanitarias no consideran que estas toxinas sean tóxicas y las clasifican como sustancias no peligrosas. Pero a medida que investigamos más, observamos que debido a esta curva en forma de U o curva hormética, una cantidad pequeña de toxinas puede ser extremadamente peligrosa. Y también está el nuevo concepto de la epigenética. En 2004 se publicaron artículos en la revista Nature en los que se explicaba que el efecto de las toxinas en una generación solo se observa en la siguiente. Es decir, que en una generación una toxina puede modificar el material genético y, como consecuencia, el efecto no se observa hasta la generación siguiente. No es una expectativa muy agradable. Con el metilmercurio se observan curvas de respuesta en forma de U. Con dosis muy bajas no se observa ningún efecto. Concentraciones bajas de metilmercurio estimulan la muerte celular, pero cuando luego se vuelven a administrar concentraciones bajas no se observa ningún efecto. Esto es lo que ocurre con las toxinas en diluciones bajas. Con sustancias derivadas de plantas en diluciones bajas y otros materiales diluidos como los que se utilizan en la homotoxicología, también se observa esta curva de respuesta en forma de U, pero en positivo. Por lo tanto, a menudo esta curva es muy útil para analizar este tipo de intoxicación a largo plazo. Numerosas hormonas y neurotransmisores del ser humano tienen también exactamente esta curva de respuesta en forma de U. Por tanto, este tipo de respuesta se observa en el organismo y se puede utilizar como concepto terapéutico. No vamos a hablar de las clases de toxinas. Ya dije al principio que hay muchas: contaminantes, metales, plaguicidas como el DDT, cosméticos y aditivos alimentarios y, por supuesto, los medicamentos que se usan para tratar enfermedades, que a menudo son muy tóxicos. Si queremos examinar los efectos de las toxinas en el organismo, el primer paso es la exposición. Luego la toxina se absorbe y se distribuye por el cuerpo, donde se metaboliza a una sustancia aún más tóxica, denominada metabolito intermedio o una sustancia inocua. En este caso, se excreta por los riñones, el hígado o el sudor, como veremos más adelante. Cuando un metabolito es más tóxico o un metabolito no se puede excretar, se acumula o interacciona con otros tejidos y puede causar enfermedades como cáncer y autoinmunidad, como ya se ha dicho. La ciencia que estudia el movimiento de las toxinas en el organismo se denomina toxicocinética. Describe muy bien cómo penetran las toxinas en el organismo, los procesos que sufren en su interior y cómo se excretan.
La toxicocinética tiene dos componentes. Hasta que una toxina se excreta, pasa por 4 o 5 procesos. El primero es la absorción, necesaria para que la toxina entre en el organismo. Luego se transporta a los órganos responsables de su metabolismo o su almacenamiento. Respecto al metabolismo, si la toxina es liposoluble, el organismo la convierte en hidrosoluble para que se pueda excretar por los riñones, por ejemplo. Si puede, el organismo la elimina o la excreta y, en caso contrario, la almacena. La absorción tiene lugar en todas las superficies del cuerpo, pero especialmente en la piel y las membranas mucosas. Estas son las partes más extensas del organismo que están en contacto con el exterior y se absorben muchas toxinas. También es la vía más rápida de absorción. La absorción a través de la piel es más lenta. Las membranas mucosas tienen barreras naturales. La primera es el pH. Tienen un cierto grado de acidez para que las toxinas no puedan absorberse fácilmente. De hecho, la acidez las convierte en inocuas. Luego está la unión estrecha entre las células. Consiste en un cierre en la membrana mucosa que acerca entre sí las células y deja un orificio que solo pueden atravesar las toxinas de un tamaño determinado. Si un paciente tiene filtraciones de líquidos en el intestino o si una membrana mucosa está dañada, la unión estrecha se abre y las toxinas entran libremente en el organismo. Por tanto, es importante tener esto en cuenta cuando se trata a pacientes intoxicados. Las bacterias constituyen una barrera pasiva que impide que las toxinas entren en contacto con la membrana mucosa y también metabolizan algunas de ellas y las degradan antes de que lleguen a entrar en el organismo. La diarrea, por ejemplo, es un mecanismo de defensa del organismo. La diarrea, por ejemplo, es un mecanismo de defensa del organismo. La membrana mucosa secreta a la luz intestinal electrolitos que arrastran agua por ósmosis y eliminan así las toxinas disueltas. Las toxinas se transportan con la corriente sanguínea o entran directamente en el organismo a través de la piel o de las membranas mucosas. Para llegar a la corriente sanguínea, muchas toxinas necesitan una proteína transportadora, como una lipoproteína, una inmunoglobulina o la albúmina, con el fin de poder atravesar un entorno hidrosoluble y llegar al hígado, por ejemplo, donde se convertirán en hidrosolubles. Pero cuando se unen a una de estas proteínas transportadoras, la bloquean e impiden que pueda unirse a la sustancia que normalmente transporta. Las lipoproteínas, por ejemplo, transportan el colesterol. Si una toxina se une a las lipoproteínas, el colesterol queda libre en la sangre. Por tanto, los pacientes muy intoxicados presentan a menudo una concentración alta de colesterol y cuando se detoxifica al paciente, la concentración del colesterol disminuye. Las toxinas también tienen que atravesar varias membranas y es importante saber cuáles son. En efecto, para eliminar una toxina del organismo hay que conocer la ruta por la que entró, pues debe salir por la misma. La toxina entra en el organismo desde el exterior, llega al líquido intersticial, atraviesa la membrana de un vaso sanguíneo, pasa a la sangre, atraviesa de nuevo la membrana de un vaso sanguíneo y pasa al espacio intersticial. Después entra en la célula diana o en la célula que la va a metabolizar o transformar, como la célula hepática. Finalmente llega al espacio intracelular. Las toxinas se almacenan en diversos tejidos y órganos, y es muy importante tener en cuenta que hay toxinas con afinidad por un órgano determinado. Por tanto, se dirigen a él. Determinadas toxinas van a determinados órganos y se acumulan allí. Pueden acumularse en dicho tejido durante muchos años. En pacientes expuestos a una toxina hace 25 años, la toxina puede salir de este tejido 25 años después. Más tarde hablaremos de los adictos a los medicamentos, pero este es un ejemplo típico de una toxina que se almacena durante muchos años en el tejido adiposo o en la matriz, por ejemplo.
La mayoría de las toxinas no liposolubles, es decir, las hidrosolubles, permanecen en el plasma y en el líquido intersticial y se eliminan enseguida del organismo. Entran y salen rápidamente. Las toxinas liposolubles tardan mucho tiempo en llegar a los tejidos, pero cuando llegan, se quedan en ellos durante un periodo muy largo. Así, las toxinas que se acumulan en el hueso permanecen en él durante muchos años, porque este es un compartimento con un sistema de intercambio muy lento. Hay dos sistemas de intercambio: el de intercambio rápido, de las toxinas hidrosolubles que se eliminan del organismo muy deprisa, y el de intercambio lento, de las toxinas que se eliminan del hueso o de la sangre con el tiempo. La consecuencia práctica de esta clasificación es que hay que seguir detoxificando al paciente hasta que el sistema de liberación lenta quede libre de toxinas. También hay dos fases de detoxificación en el drenaje. Primero actúa el sistema de liberación rápida, que elimina toxinas muy rápidamente y detoxifica enseguida al paciente. Luego hay que seguir detoxificando al paciente para eliminar las toxinas que se eliminan por el sistema de liberación lenta. Por lo tanto, en ocasiones se sigue detoxificando durante meses a los pacientes muy enfermos. Es importante saber que determinadas toxinas tienen afinidad por determinados tejidos. Así, si se administra una tetraciclina a un niño, los dientes se le pondrán marrones, porque las tetraciclinas tienen afinidad por los dientes y el hueso. Los compuestos organoclorados, como el DDT, tienen afinidad por el tejido graso. En el caso de toxinas como el plomo, que se almacenan en el hueso, la detoxificación hay que llevarla a cabo muy lentamente. Si el metal pesado sale del hueso demasiado rápido, pasará enseguida al órgano por el que tiene mayor afinidad después del hueso, que es el cerebro. Por tanto, hay que saber dónde se almacenan las toxinas antes de detoxificar. La matriz extracelular es una retícula de fibras que actúa como un filtro físico-biológico que atrapa las toxinas de un tamaño molecular grande e impide que lleguen a la célula. Además, las toxinas también se unen a proteínas y aminoglicanos de la matriz, como se verá más adelante. Las toxinas tienen que metabolizarse. ¿Qué significa esto? Numerosas toxinas procedentes del exterior son lipófilas, es decir, se disuelven en el tejido graso. Para poder excretarlas por la bilis, por las heces o por la orina, a través de los riñones, tienen que convertirse en hidrosolubles, es decir, deben ser solubles en agua y para ello es necesario que se transformen en hidrófilas. Esta es una parte del metabolismo. La segunda parte es reducir la toxicidad de las toxinas. Si una toxina muy tóxica entra en el organismo, lo primero que hace este es reducir su toxicidad para que sea menos nociva. Estos son los dos motivos del metabolismo. El hígado es el principal órgano de detoxificación. En él se producen cientos de reacciones que hacen que las toxinas sean menos tóxicas o que se transformen en hidrosolubles. Estas reacciones tienen lugar básicamente en dos fases. La fase 1 de la detoxificación hepática la lleva a cabo el sistema del citocromo P450 o CYP450, formado por una serie de enzimas que detoxifican el alcohol, los medicamentos, la histamina y otros compuestos. Las enzimas llamadas flavina monooxidasas, FMO, participan en los procesos de hidrólisis, oxidación y otros necesarios para excretar estas toxinas o para metabolizarlas. Las reacciones de la fase 1 normalmente detoxifican plaguicidas, agentes contaminantes, aditivos alimentarios y medicamentos como antiepilépticos o fármacos de quimioterapia. El sistema P450 detoxifica todos estos compuestos y el alcohol. Algunas sustancias como la cafeína o ciertos medicamentos inducen este sistema estimulándolo. El sistema P450 o CYP450 es un conjunto de enzimas, proteínas M, responsables de este metabolismo, que pueden ser influenciadas asimismo por numerosas sustancias, ya sea estimulándolas o inhibiéndolas.
Una de ellas es el zumo de pomelo, que puede afectar al sistema hasta el extremo de que pierda por completo su función de detoxificación. Por tanto, hay toxinas que estimulan el sistema P450 y otras que lo inhiben. Si un paciente que toma un fármaco antiepiléptico ingiere una toxina que estimula el sistema, el fármaco se metabolizará muy rápido y el paciente estará mal controlado. En el caso contrario, si un paciente recibe un fármaco de quimioterapia y toma zumo de pomelo, el fármaco puede acumularse en el organismo porque el zumo de pomelo inhibe la función del sistema. En el sistema hay además diferencias de origen genético. Algunos pacientes son detoxificadores rápidos y otros lentos. Los individuos llamados acetiladores rápidos metabolizan muy rápidamente fármacos como el paracetamol al acetaldehído y luego el metabolismo se detiene. El acetaldehído es muy tóxico para el organismo más que para el paracetamol. Lo mismo ocurre con el alcohol. Se metaboliza al acetaldehído y luego al metanol, que es el verdadero causante del dolor de cabeza, no el alcohol. La causa de las resacas es el metanol. Por tanto, hay productos intermedios que son nocivos. Durante la detoxificación se forman numerosos radicales libres. Por consiguiente, es aconsejable administrar antioxidantes a los pacientes sometidos a una pauta de detoxificación, porque las sustancias oxidantes que se forman durante el proceso pueden dañar al órgano que se está intentando detoxificar. Por tanto, dichos pacientes necesitan protección. Las reacciones de la fase 2 son reacciones de conjugación y su objetivo es transformar las toxinas en hidrosolubles. Las sustancias que intervienen en estas reacciones son ricas en grupos SH, grupos tiol. Son quelantes de metales pesados y mediante estas reacciones de la fase 2 se detoxifican los metales. Literalmente secuestran el metal y lo expulsan del organismo. Entre estas sustancias figuran el glutatión, la cisteína y la taurina. Todas contienen muchos grupos SH y detoxifican los metales pesados y determinados fármacos. Todas estas reacciones enzimáticas necesitan cofactores, sobre todo vitaminas como la B3, la B6 y la NAD o magnesio, el cual participa en más de 300 sistemas enzimáticos del organismo. Por tanto, el proceso de detoxificación no funciona bien en los pacientes con deficiencia de estas sustancias. Esta diapositiva ilustra el metabolismo hepático con las fases 1 y 2 de la detoxificación. Vemos un xenobiótico, un producto químico que se extiende y da lugar a un producto intermedio más tóxico. También vemos los radicales libres que se forman y destruyen los tejidos si este proceso no es suficiente. El producto químico pasa a la fase 2. Como consecuencia, disminuyen las concentraciones de sustancias que actúan en ella, como el glutatión. Por este motivo, los pacientes en proceso de detoxificación a menudo presentan deficiencia de algunas de estas sustancias. Con respecto a la eliminación, hay vías principales y vías secundarias de eliminación para excretar sustancias. Las principales son el hígado, los riñones y las membranas mucosas. Las secundarias son la piel, el sudor, el pelo, la leche y otras. Después de que las toxinas entran en el organismo, hay que eliminarlas. La mayoría entra en el organismo atravesando una membrana semipermeable. Una toxina sigue entrando a través de la membrana hasta que sus concentraciones a ambos lados de la membrana son iguales. Cuando se empieza a detoxificar a un paciente y se le somete a dieta, entra en el lado de la sangre una cantidad de toxina menor o nula, lo que provoca la salida de la toxina de los tejidos hasta que la concentración sea otra vez la misma a ambos lados. Entonces, la toxina es transportada al hígado y metabolizada o al riñón y excretada. Por este motivo, cuando se quiere detoxificar a un paciente, hay que impedir la entrada de toxinas, porque es necesario que la concentración de toxina sea menor en la corriente sanguínea que los tejidos para que salga de estos.
Como se ha dicho, el órgano responsable por excelencia de la detoxificación y el drenaje es el hígado. El hígado es uno de los principales sistemas de detoxificación del organismo y además desempeña muchas otras funciones. Metaboliza el colesterol, fabrica algunos factores de la coagulación, participa en la formación de proteínas plasmáticas, etc. También es un órgano relacionado con el sistema inmunológico, por lo que cumple numerosas funciones. Una de ellas es hacer que las toxinas sean menos tóxicas y solubles en agua. Para ello, las células hepáticas están literalmente bañadas en sangre. La sangre llega del intestino y del bazo por la vena porta o por la arteria hepática. Las toxinas presentes en la sangre transportadas por lipoproteínas o proteínas transportadoras se liberan en las células hepáticas. Las células hepáticas tienen sistemas enzimáticos que transforman las toxinas en sustancias hidrosolubles, las cuales vuelven a la sangre en forma de toxinas hidrosolubles o pasan a la bilis y se excretan por ella. Los riñones detoxifican menos. Son básicamente un órgano de eliminación. Eliminan las toxinas. No obstante, debido a que soportan concentraciones de toxinas muy elevadas, a menudo se ven afectadas por ellas. Por tanto, el riesgo de lesiones para los riñones a causa de las toxinas es igual de grande que para el hígado, el órgano en el que realmente se forman los radicales libres. En consecuencia, cuando se detoxifica a un paciente, también hay que proteger los riñones. Los riñones eliminan fármacos, metales pesados y especialmente ciertos productos químicos presentes en el medio y es necesario protegerlos. Los túbulos renales de los riñones también están bañados en sangre, por lo que si el suministro de sangre a los riñones es muy abundante, todas las toxinas hidrosolubles llegarán a la nefrona y ahí se excretarán. Ciertas toxinas se excretan en su totalidad y si existe lesión renal pueden utilizarse como marcadores de la función renal como la creatinina. La creatinina se excreta en su totalidad por la orina. Ninguna cantidad de ella se reabsorbe y vuelve al organismo. Hay otras sustancias que se excretan por los riñones, pero un porcentaje de ellas se reabsorbe. En cambio, la creatinina es una toxina que se elimina totalmente del organismo. Por tanto, si se quiere analizar la función renal, hay que determinar la creatinina, que es una de las toxinas endógenas que se excretan totalmente por los riñones. Los pulmones también tienen una función muy importante, ya que actúan como barrera. Además de tener una mucosa, también excretan sustancias gaseosas y volátiles, que se determinan con el analizador del aliento. Después de que el hígado convierte el alcohol en una sustancia hidrosoluble, esta se elimina por el aliento.